Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. La clase ya acabó, ahora es sermón. No cabe duda, hermanos, que algo de lo más atractivo en estas fechas para nosotros tiene que ver con los asuntos de los regalos. ¿Qué nos van a regalar o qué debo regalar? Son preguntas que te van a tocar estar resolviendo. Y depende, obviamente, a la persona a la que le vas a regalar, también va a depender mucho de tu presupuesto. Y hablando de regalos, hermanos, hay una anécdota que quiero contarte. Se dice que un joven que tenía varias opciones de regalos, su novia lo invitó a su casa para pasar Navidad, cenar y presentarle a los papás en esa cena. El joven, hermanos, obviamente antes de llegar a la cena, tuvo la grandiosa idea de pasar a comprar algunos regalos. Llegó a una tienda de dulces y chocolates. Fue a comprar un regalo para su novia y tenía un plan un poco curioso. Le pidió al dueño de la tienda lo siguiente, le dijo: quiero que me dé un regalo de dulces y chocolates de $5. Quiero que me dé otro regalo de $10. Y por último me dé otro regalo de $25. Eran 3 regalos. El dueño de la tienda, por pura curiosidad, le dijo a este joven: ¿vas a dar regalo a 3 personas distintas? Y el joven le dijo: no, voy a una cena familiar a conocer a la familia de mi novia, así que la primer cita que voy a tener con ellos es hoy. Y cuando yo termine la cena y salga de allí, esta era la estrategia según el joven, dijo: si mi novia nada más se despide así de mano, entonces voy a ir al carro y voy a sacar el regalo de $5 y se lo voy a dar. Pero si me da un abrazo al despedirse, voy a sacar el de $10 y entonces le daré ese. Pero si al despedirse, dijo el joven, me abraza y me da un beso, entonces le doy el de $25. Dijo el de la tienda, joven tan creativo. Al llegar a la casa de la novia, hermanos, ya estaba ahí todo preparado, la cena, los invitados listos. Estaba el papá, la familia, los hermanos de la novia, los invitados. El joven llegó, no se sentía muy a gusto, estaba un poco incómodo. Y así que lo pasan a la mesa y le piden que si puede orar por los alimentos. Y el novio, hermanos, empieza a orar. Es nuevo ahí, empieza a orar y a orar mucho. Y él está orando y está orando mucho. Ora por los tíos, los abuelos, el papá, la mamá y los hermanos de la casa. Empieza a orar por los orfanatorios, los asilos, los misioneros, los migrantes, los enfermos. Él está orando. Por fin, hermanos, termina la oración. Después de mucho tiempo, y abren todos los ojos al terminar la oración y su novia le comenta a él sorprendente: oye, no sabía que eras tú tan espiritual. Y le dice el muchacho: yo no sabía que tu papá era el dueño de la tienda de dulces y chocolates. Sin duda, hermanos, para los comerciantes hoy en día, en esta época, se vuelve bastante las ventas algo muy normal que nos va a tocar ver. Walmart, otras tiendas con bastantes personas, va usted a hacer compras y ve bastante gente. Y en una encuesta recién, quiero sustentar los datos, se concluyó, oiga bien, los americanos en una Navidad, hermanos, haciendo el total en todos los americanos, gastan 780 millones de dólares en ventas navideñas, solamente en ventas navideñas, incluye comidas, obviamente adornos. Una persona promedio en este país, aquí en Estados Unidos, hermanos, se gasta alrededor de $2,600 por persona por regalo. Yo sé que algunos a lo mejor no llegamos a este presupuesto, pero hay quienes sí lo hacen. $2,600 es el registro más elevado. En una ocasión, hermanos, un amigo hace ya algunos años me platicó que le tocó pasar Navidad en una familia americana. Y dijo, escuche bien lo que dijo en esa cena que le tocó ir a esa Navidad. El niño de la casa recibió 63 regalos. Dijo mi amigo, yo los conté cuando los iba abriendo, todos contados 63 llegué, que le dieron a ese niño. En una encuesta se preguntó también, hermanos, ¿quién era la persona favorita para regalarles presentes en Navidad? ¿Y quiénes creen que encabezan la lista? Los hijos. Los hijos ocupan el 70% de los regalos cuando van a recibir en Navidad. ¿Y quiénes creen que ocupan el último lugar en la lista? Los papás. Lo dirán por experiencia, hermanos. Los últimos en recibir regalos, hermanos, son los papás, ocupan 2%, 70 de cada 100 juguetes son para los hijos. Ahora quizá a lo mejor entienden unos por qué prefieren quedarse siendo hijos y no ser padres. El origen, hermanos, de dar regalos en Navidad se va a remontar a la época del Señor Jesucristo, que está basado en los regalos que estos sabios de Oriente van a presentarle a María,
Vamos a nuestro texto en Mateo capítulo 2, verso 11. Aquí se remonta y se sostiene la tradición de por qué usted hace un intercambio o por qué usted más bien da un regalo. Cae sobre este texto. Dice el versículo en el capítulo 2, verso 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Muchas cuestiones, hermanos, a notar en este versículo, son muchas. Primero, note bien el texto. Cuando los sabios de Oriente llegan, hermanos, ¿dónde entraron? El texto lo dice. No entraron en un establo, entraron en una casa. Por eso cuando ves los nacimientos y que está un establo ahí y el niño ahí sentado, te das cuenta como que no coincide mucho con el relato bíblico. Segundo, que pueden notar en el texto inmediatamente, se nos especifican los regalos. Mateo, hermanos, pudo haber sido simple, y al llegar los sabios de Oriente, le ofrecieron presentes. No tenía por qué decirte oro, incienso y mirra. Pero lo hace por una razón. Para nuestro contexto, hermanos, estos regalos no son muy relevantes. Que vayan a tu casa y te lleven oro, quizá. Pero incienso y mirra, a lo mejor le vas a hacer caras al hermano que te lo está dando. No son propios de un niño, mucho menos. Regularmente, hermanos, cuando nace un bebé, hay regalos como ¿qué? Colchas, cunas, portabebés, carriolas, toallas húmedas, pañales. Esto es lo que se espera que se le dé a uno que ha nacido. Pero en tiempos bíblicos, hermanos, aunque pareciera ser que los magos no pensaban en la situación, claro que lo pensaron, no era muy común dar regalos a los bebés. ¿Por qué? Nadie, hermanos, aparte de los sabios, llevó regalos en el nacimiento de Jesús. Nadie más. De todos los personajes que se van a hablar en el relato de la Natividad, nadie llevó presentes, solo estos magos. Ningún personaje aparece dando regalos, solo ellos. Así que cuando la Biblia, hermanos, este es al punto que quiero llegar, cuando la Biblia nos da un dato, tiene un propósito al decírtelo. Nos lo dice el autor solamente por estarlo diciendo, tiene un propósito. Por ejemplo, cuando la Biblia, hermanos, nos habla de Absalón, ¿recuerdan de quién era hijo? De David. Fue un hijo que se sublevó, se rebeló. En 2 de Samuel 15, cuando se nos habla de él, dice el texto bíblico, hermanos, que era de un aspecto muy bello, de la cabeza a los pies. Y entre las cosas que describe el texto, menciona que su cabello se lo cortaba cada año y pesaba más de 2 kilos. El cabello de Absalón. Y más adelante, hermanos, sabemos que Absalón iba arriba de un asno y al pasar debajo de un árbol se le atoró el cabello entre las ramas del árbol y llegó el general Joab y ahí lo asesinó, aprovechándose de que su cabello quedó enredado en las ramas. Lo que quiero decir con esto es que la Biblia primero dijo que él tenía el cabello largo y hasta adelante cuando va a morir te da el propósito de por qué te dijo que tenía el cabello largo, porque tuvo que ver con su muerte. La Biblia no tiene las palabras solamente al aire por tenerlas. Los autores tenían un propósito al escribir. Y el autor de hoy no es la excepción. En nuestra historia, hermanos, llama la atención que Mateo especifica los regalos. Otra cosa que llama la atención aquí a notar, es lo último que menciona de todo el relato, hermanos, es a los regalos. Lo último que va a mencionar. Mateo acomoda la historia, hermanos, de manera que conforme tú la vas leyendo, al último queden los regalos. Y James Montgomery Boyce, que es un escolar de la Biblia del Nuevo Testamento, hermanos, dice en base a esto, que el hecho de que Mateo, hermanos, deje al último los regalos es porque tienen un significado importante. Al final aparecen los regalos es porque, dice este escolar, tiene un significado y algo que decirnos Mateo al ponerlos al final. La pregunta es entonces, hermanos, ¿qué significado tienen estos regalos? ¿Por qué no llevarle pañales o colchas a este recién nacido o a este bebé? Y antes de pasar al significado, los vamos a ver, solo quiero aclarar otra cosa. Quiero que notemos algo más en el versículo. Mire lo que hacen estos hombres cuando llegan a la casa de María, hermanos. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y note bien, y postrándose, lo adoraron. Primero se postran y le adoran y después, ¿qué hacen? Después entregan los regalos. Ese es el principio que rescatas aquí. La adoración precede a los regalos. Siempre va la adoración primero. Primero le adoran y después le dan los regalos. Note el orden, no es casualidad. Esto, hermanos, es un ejemplo para nosotros hoy en día. Debe ser importante, antes de dar tu dinero, antes de dar tu tiempo, antes de entregarle tus talentos a Dios y tu trabajo,
primero encárgate de que tu corazón le pertenezca. Cuando nosotros hacemos algo para Dios, hermanos, que en realidad no es algo para Él, primero lo que hace el cristiano es hacerlo y luego ya después piensa en si lo va a adorar o no. Pero hacerlo bíblicamente, hermanos, primero adorarlo y luego hacernos, nos va a librar de muchos problemas. Podemos estar haciendo muchas cosas para Dios en su iglesia, pero nuestra motivación puede no ser la correcta, hermanos. Yo puedo hacer la limpieza del templo, pero puede ser que no lo haga para adorar a Dios y lo haga con otro propósito. Puede ser que dé una ofrenda muy generosa, de mucha cantidad, pero mi intención quizá no sea adorar a Dios. Que vean que yo estoy ofrendando a los misioneros, que aporto a otros lugares. Hay iglesias, hermanos, en donde los hermanos se atreven y llegan a tal punto de decir, se va a hacer aquí lo que yo digo porque soy el que más doy. ¿Se imagina? Se tiene que hacer lo que yo digo porque soy familiar de los líderes. Si lo que yo hago es para que otros vean, hermano, si lo que yo hago para Dios creo que me va a dar derecho de propiedad, entonces lo que yo hago no está precedido por la adoración como indica el texto, y no es bíblico y no va con los asuntos de Dios. Está motivado por un egoísmo, algo que se vuelve más mezquino, algo egocéntrico, en donde yo lo estoy haciendo con la intención incorrecta, aunque sea una acción noble y buena. Y a Dios, hermanos, eso no le agrada. El consejo aquí sería, mejor, resérvalo y no lo hagas. Estos sabios, hermanos, los magos, te dan el ejemplo que antes de hacer algo para Dios, un sacrificio, una ofrenda o una actitud de servicio, te encargues primero de adorarle y darle gloria a Él. Me llama también la atención, hermanos, que cuando Caín y Abel presentan ofrendas para Dios, recuerda el pasaje aquí en Génesis 4, 3 al 5, dice el texto así, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Mire bien el texto, hermano. No dice que miró con agrado la ofrenda de Abel. Dice primero que miró con agrado a Abel y después miró a la ofrenda. Primero ve a la persona y después ve lo que entregó. Dios mira primero tu corazón antes de lo que tú vas a hacer. Dios quiere ver primero lo que hay en tu intención. Él sabe que necesitas que tu corazón esté bien para que no lastimes a otros hermanos sirviendo. Si yo hago algo, hermanos, en el servicio a Dios para buscar una ventaja, para creerme el dueño, para creerme que es algo que se me debe rendir porque yo soy el dueño, yo estoy con una intención incorrecta, aunque la acción sea buena, hermanos. Dios mira a la persona primero para saber cuál es su intención, y los sabios primero adoraron y después dan los regalos. Ahora sí, hermanos, pasemos al significado, el oro. El oro es mencionado en la Biblia 385 ocasiones. Más que ningún otro metal es mencionado. En el tiempo antiguo, hermanos, este metal era considerado el más precioso de todos los tiempos. Quien tuviera oro tenía que ver con asuntos de realeza o mucha jerarquía. Por supuesto que este concepto es mucho antes de que llegara la metalurgia moderna, se refería de otra forma. Pero el día de hoy sabemos que el rodio y el platino son los metales más preciosos, incluso mejores que el oro. El oro enlista en lugar número 3. Estaba relacionado en el mundo bíblico, como les decía, con la realeza. Hay un escritor llamado Séneca que habla de Partia, de un gobierno muy grande en la guerra de Roma contra Partia. Unos en el oriente, otros en el occidente. Dice Séneca lo siguiente: nadie se podía presentar ante un rey, note bien este dato, nadie podía presentarse ante un rey sin un regalo, y especialmente que no fuera, o que ese regalo fuera oro. Si querías ir a consultar con el rey o tener un asunto con él, tenías que conseguir oro. Tenemos 4 evangelios nosotros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y solamente, hermanos, Mateo va a registrar el asunto de los regalos. Cada uno de los evangelios tiene un interés para escribir. Mateo, hermanos, tiene el interés de mostrarte en todo el evangelio que Jesús es rey de los judíos. Ese es su cuadro, la imagen que él tiene. Jesús es el rey de los judíos. Tertuliano, un apologista del siglo II, teólogo africano, dijo que los magos le regalaron oro, incienso y mirra porque era uno de los cumplimientos de la profecía de Isaías 60, verso 3. Mire lo que dice esta profecía, hermano. Isaías 60, verso 3.
Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar. Y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá. Dromedarios de Medián y de Efa, vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Tertuliano, hermanos, fue el primer teólogo en interpretar esta profecía. Y acertó con su interpretación, iban a venir a adorar al rey. Pensemos en este regalo por un momento del oro. La familia, hermanos, de José y María son personas muy humildes, escasos recursos, lo vimos el sermón pasado. El lugar en donde ellos crecen no se encontró nada arqueológicamente que fuera de valor, puros vasos de piedra, ni siquiera de barro. Con mucha dificultad hacen un viaje de Nazaret a Belén para ser empadronados por el decreto de Roma. No sabemos en ciencia cierta cómo era su economía. Sabemos que venían de un lugar muy pobre. Así que imagínense que de pronto unos hombres con un vestuario muy diferente del que ellos ven, van y tocan al timbre de la casa de María. Ella abre y le ofrecen oro después de que adoraron. ¿Qué harían con ese regalo? Ir a Walmart, hermanos, comprar una bocina que aviente luces, poner Nochebuena. ¿Qué harían con el dinero o ese regalo que podían quizá financiar, hacer un trueque, un cambio? Este regalo, hermanos, les sirvió para financiar su viaje a Egipto cuando, ¿recuerdan quién quiso matar a los recién nacidos? Herodes. Tenían que patrocinar un viaje y era muy costoso viajar en ese tiempo. Tuvieron que emigrar al norte de África. Este regalo tiene un significado. Reconoce a Jesús como rey. El oro, hermanos, reconoce a Jesús como rey. El regalo del oro de los magos es un regalo emblemático y profético que le está diciendo a María, Él es el rey. En la Biblia existe muy frecuente el término reino de los cielos. 72 ocasiones, hermanos, aparece la palabra o esta frase reino de los cielos. 32 veces aparece la frase reino de Dios. Más de 100 veces en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, está esta idea. De lo que Jesús vino a hacer a la tierra fue establecer su reino. Jesús es el rey y su iglesia es su reino. Vénganos tu reino, dice el Padre nuestro. Jesús vino, hermanos, a establecer un reino. Él es el rey. Y el Nuevo Testamento lo dice más de 100 veces. Así que este regalo lo está reconociendo como un rey que es soberano. En una ocasión, hermanos, Jesucristo entró en Jerusalén montado en un asno. Y la multitud que estaba alrededor cuando él pasaba, tomaron ramas de palmeras, salieron a recibirle diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La multitud le aclama como el rey. También, hermanos, cuando está en la cruz, no sé si recuerda el relato, donde fue crucificado, Pilato ordenó colocar un letrero arriba de su cabeza, que se oraba en ese tiempo en 3 idiomas, griego, hebreo y arameo, y decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Desde que nace, hermanos, los magos lo van a reconocer como rey. En su ministerio, él predica del reino de los cielos. Pilato, cuando muere, le pone este letrero, Jesús, Rey de los judíos. Apocalipsis 19 dice que Jesús tiene un listón con su nombre que dice Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 4, aparecen 24 ancianos y se postran ante el trono. Dice el pasaje, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Ojo, usa el lenguaje de un trono hablándote de que es un rey. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mi pregunta es, hermanos, para ustedes, ¿por qué no empezamos desde ahorita a reconocer a Jesús como el Rey? ¿Por qué esperarnos hasta llegar al cielo? ¿Lo adoras verdaderamente tú como el Rey que es aquí en la tierra? ¿Eres súbdito de Jesús, un siervo de Él? ¿Quién toma las decisiones en tu vida? Lo que debes hablar, lo que debes dar. ¿Quién está en el trono de tu corazón? ¿Tú o el Señor Jesucristo? Hay una historia, hermanos, de un soldado naval. Era un joven que recién ingresó a la naval. Él está dentro de la fuerza naval, recién ingresado. Y se le ocurre a este joven, hermano, solicitar un permiso en un fin de semana para ir a la boda de uno de sus amigos.
El oficial al mando, hermano, sorprendentemente le dio el permiso. Sorprendentemente, porque esto no es común. El oficial le pidió a este joven que se asegurara que debía estar otra vez en la base militar de regreso el domingo a las 7 p.m., le dijo el general. Y el joven le dice al general, todavía se atreve, tuvo el valor o el descaro más bien dicho de decirle: ¿no entiende usted que voy a la boda de mi amigo? Y este general le contestó: no, tú eres el que no entiende. Tú estás en la naval. Nosotros somos dueños de tu tiempo. Nosotros somos dueños de ti. Jesús es rey, hermanos, y solo hay de una. O gobierna Él, o gobierno yo. Ambos no se puede. Él es el rey. Dice el siguiente versículo, en el verso 12, allá en Mateo: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Este versículo, hermanos, tiene una aplicación muy fuerte. Estos sabios, hermanos, llegaron a adorar y no regresaron por donde vinieron, se van a ir por otro camino. Cuando tú encuentras a Jesús el Rey, tu vida va a ir por otro camino. Vas a ir por un camino distinto del que llegaste. Cuando tú vienes a un encuentro con Jesús que es genuino, hermano, tú vas a vivir de forma distinta. Si no vives de forma distinta, hay mucho que cuestionar de ese encuentro con el Señor Jesucristo. Los sabios llegan y se van por otro camino por indicación de Dios. Cuando uno, hermanos, viene a Cristo, cargado de desilusiones, conflictos, asuntos no resueltos del pasado, quizá por más de 10 o 15 años, cargando un carácter pésimo, un matrimonio destruido, que conforme van pasando las semanas, los años, ese amor que se tenía al principio en el matrimonio, hoy ya no es ni una sombra. Y vienes cargando tus sueños frustrados, tus anhelos que tanto deseabas cumplir y nunca se hicieron realidad. Cargas una vida financiera hecha a pedazos, desilusiones, mucho estrés, ansiedad que te carcome todos los días porque no sabes qué se depara para el futuro. Cuando vienes a Jesús y tienes un encuentro con el Rey, vas a ir por un camino diferente. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién es el rey en tu matrimonio, hermano? ¿Quién es el rey en el lugar de tu trabajo? ¿Quién es el rey en tus pensamientos? ¿Quién es el rey en tus finanzas? ¿Quién es el rey en las decisiones que estás tomando? Esto representa el oro, reconoce a Jesús como rey. Siguiente regalo, hermanos, el incienso. Este me gusta bastante. Es una fragancia que despide un aroma. Y la pregunta vuelve a ser: ¿quién le va a regalar a un niño incienso? ¿Por qué darle incienso? La razón, hermanos, es que estos regalos de los magos eran muy preciosos, emblemáticos y tenían algo profético. Este incienso, te voy a narrar un poquito cómo en ese tiempo podías conseguirlo, era muy complicado. Venía de una resina de un árbol, altamente cotizado el incienso en el mundo antiguo, muy costoso obviamente. Venía en un árbol que crecía en la península arábica. El nombre científico del árbol, o lo que hoy se sostiene, se llama Boswellia turifera. Boswellia turifera se llama el árbol, de donde se obtenía en ese tiempo. Es un árbol que solo crecía en Arabia Saudita, Somalia, Omán y Yemen. Llegaba a Israel solamente por caravanas. Era imposible, hermano, cultivarlo en esos lugares. Nadie podía cultivarlo. Cuando lo obtenían este incienso, hermanos, en aquellos días constaba de hacer un corte en el árbol, luego lo penetraban y empezaba a salir una especie como de baba o savia. Esta savia la dejaban secar. Después que se endurecía y se cristalizaba, la empezaban a triturar, a hacerla un polvo. Cuando se quemaba el incienso, desprendía este aroma agradable que obviamente venía del árbol. Era muy buscado en esos tiempos, hermanos. Aparecen 17 referencias al incienso en toda la Biblia. Así que el regalo del oro, quizá, hermanos, fue bien recibido por María. Bueno, pues me traes oro. Pero el incienso tiene un sentido aquí un poco más fuerte. Levítico capítulo 2, verso 1 al 2, hermanos. Dice que el aroma es de olor grato a Jehová. Mire el texto. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón,
Y de ella tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Tenía el propósito de darle aroma a los sacrificios el incienso. Hacía que el sacrificio fuera agradable en el aroma. También dice Éxodo 30, hermanos, que había un altar exclusivamente para quemar incienso. Es como cuando entras a una tienda o un lugar que está recién trapeado. El aroma, aunque tú lleves loción, el aroma del trapeador que estaba limpio y acaba de limpiar los pisos, penetra bastante. Era la idea que se tenía en este altar con el incienso. Estaba hecho de madera de acacia con oro este altar. Y cada mañana Aarón, hermanos, preparaba incienso aromático en el altar. Todos los días, cada mañana, preparar incienso para que tuviera aroma. El sacerdote lo ofrecía en el sacrificio. Junto con las oraciones, obviamente, iba el incienso. Y se elevaba al cielo esta oración. Pero el incienso, hermanos, ¿por qué darle incienso? Si ni siquiera María y José ofician en el templo. Todavía dijeras, tienen que ver con los sacerdotes o algo, nada, ni siquiera laboran ahí. ¿Cuál es el significado del incienso entonces, hermanos? El significado del incienso es reconocer a Jesús como sumo sacerdote. Un sacerdote, hermanos, es alguien que habla en beneficio del ser humano delante de Dios. Un profeta es alguien que habla en beneficio de Dios hacia el ser humano. Son dos sentidos opuestos. El sacerdote habla del hombre hacia Dios. El sacerdote es el intermediario ante Dios, el que ministra. En el libro de Hebreos, hermanos, es uno de los temas más importantes del sumo sacerdocio. Si has leído esta carta, 11 veces en todo el libro de Hebreos, hermanos, Jesús es llamado nuestro gran sumo sacerdote. Esto significa que en este momento, si tú eres cristiano, hermano, tienes un representante en el cielo de delante de Dios y se llama Jesucristo. Jesús nos representa ante Dios en el cielo. El punto del libro de Hebreos es que el sacerdocio de Aarón fue temporal. Moría el sumo sacerdote y ¿qué tenía que pasar? Venir otro sumo sacerdote. Pero el de Jesús te dice Hebreos que es para siempre. Y hay una cosa que llama la atención aquí, hermanos. ¿Ha visto o leído la frase que dice Jesús se sentó a la diestra del Padre? Quizá la ha escuchado. Frecuentemente está en la Biblia. Jesús viene, muere, resucita, asciende al cielo y cuando asciende va y se sienta a la diestra del Padre. Ahora bien, hay algo interesante aquí. Hebreos 10:12 dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre el sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Dos cosas quiero decir de esto, hermanos, en cuanto al sacerdocio. Los sacerdotes nunca se sentaban. Número uno, los sacerdotes nunca se sentaban. Si usted estudia el relato donde se describe la construcción del templo, no hay ninguna silla para los sacerdotes. Ellos no se sientan, ni para el sumo sacerdote. Siempre estaban de pie cuando entraban al templo a oficiar en favor por el pueblo, día tras día. Pero aquí está Jesús y lo tenemos sentado. ¿Por qué está sentado, hermanos? ¿Por qué siendo sumo sacerdote no está de pie? Por una simple razón. Su sacrificio fue perfecto y ya terminó. No hay más que expiar por los pecados. Ya no hay más sacrificios que ofrecer a Dios. Ya no hay más animales que llevar en beneficio de nuestros pecados. Jesús terminó con todo. Como sumo sacerdote, Él ya ofreció su propia vida por usted y por mí, perfecta como el Cordero de Dios, inmolado. Ahí está Jesucristo, hermanos. Ya terminó. Por esa razón, tiene todo derecho de ir ante el Padre y sentarse a su diestra. Y lo completó cuando dijo, consumado es. Número 2 a anotar, hermanos. Los únicos que se sentaban al lado derecho de los monarcas en el mundo antiguo eran solamente dos personas. Los generales militares cuando iban a discutir algún asunto de guerra, o los sabios consejeros, los magos, para dar consejo al rey. Eran los únicos que tenían derecho de sentarse a un lado de los monarcas. Nosotros hoy en nuestro contexto, hermanos, usamos mal la palabra magos. No tenía nada que ver con hechicería o magia, era todo lo contrario. Jesucristo cuando se sienta a un lado del Padre en el cielo, hermanos, significa que su labor terminó y que intercede por usted y por mí ante Dios. Ese es el rol del sumo sacerdote. Usted puede acercarse con un pastor o líder para que ore por usted, ore por su situación. Estoy con mucho estrés, estoy pasando algún divorcio, tengo crisis financiera y viene con el pastor y los líderes y van a orar por usted. Pero imagínese esto, Jesús está ante el Padre orando por usted.
como sumo sacerdote. Él está intercediendo por usted delante de Dios. Esto indica que sí lo escucha, hermano. Independientemente del pecado o lo que tú hayas hecho, Él te escucha y sí intercede ante ti, ante Dios por ti. No es cierto, hermanos, que muchas veces nos sentimos como Job. Por los problemas y las tragedias que quizás estamos pasando, nos sentimos que Dios está tan lejos, en una soledad. Y esto le pasó a Job. Físicamente estaba arruinado. Job 9:33 dice el texto: si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. En aquellos tiempos no estaba él como sumo sacerdote. Hoy ya lo está en esta nueva era. Job está diciendo: ojalá hubiera alguien entre mí y Dios para hacer un diálogo y establecer una buena comunicación. Pero mire qué dice Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2 verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús es Dios, hermanos, y Jesús es hombre, 100% Dios y 100% hombre. No dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, siguió siendo Dios. A esto se le llama la naturaleza teantrópica de Cristo. A la vez que era hombre, pudo seguir siendo Dios. Por eso interfiere ante el Padre por usted y por mí. Lo siguiente que voy a contar, hermanos, créanme que es una historia verdadera. En 1936, esto lo sale en un artículo ya de hace tiempo, cuando la radio era popular y sus ondas obviamente gobernaban el mundo, iba a haber una transmisión histórica de Inglaterra a los Estados Unidos y se iba a transmitir. Es verdadera la historia, no estoy hablando cuentos. El rey de Inglaterra, hermanos, estaba listo, era Enrique VIII en ese tiempo. La radio que se usaría en los Estados Unidos era la radio WJZ de la ciudad de Nueva York. Estaba a punto de comenzar el mensaje, hermanos. El rey estaba listo para iniciar el discurso. Y uno de los trabajadores, en todo el ajetreo que está pasando, pasa corriendo y rompe un cable. ¿Y cuál cable creen que rompió? El que iba a transmitir la voz del que iba a hablar. Este cable era el de la transmisión. El productor y los ejecutivos a solo minutos no sabían qué hacer porque la transmisión no iba a funcionar. No sabían qué hacer, pero una persona, hermanos, de mente brillante, tomó el cable de un lado donde estaba roto, tomó la otra parte y los juntó así fuerte. Y permitió que por su cuerpo pasara la señal y se diera el mensaje sin interrupción ni retraso. Está documentado, no es cuento lo que le estoy diciendo. La voz se transmitió literalmente a través del cuerpo de este joven. Usted sabe que Jesús como sumo sacerdote es la voz de Dios transmitida por su persona hacia nosotros como seres humanos. Pablo dice, hermanos, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él revela las intenciones de Dios. La palabra de Dios también la revela y revela su voluntad. Por algo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él intercede ante el Padre por ti. Debes sentirte privilegiado de ello, hermano. Veamos el último regalo, la mirra. Le van a traer mirra y es el, créame, de los tres. Si acepta usted el oro y el incienso, bueno, se la paso. Pero ya la mirra ya no cuadra mucho, hermanos. Es el más extraño. Fue quizá el que causó más insulto a los papás. Este regalo, hermanos, demuestra el profundo amor de Dios. El uso de la mirra, hermanos, se remonta, al segundo milenio antes de Cristo. La mirra era una resina, también viene de un árbol o de una planta, muy aromático, una goma de color rojo de donde se desprendía, un árbol muy espinoso, no crece mucho hoy en día. Lo que exuda de las ramas del árbol, hermanos, la sustancia que viene de ahí, despide un olor muy fragante, se endurece, se hace resina y ahí entonces, una vez triturada, obtienen la mirra en ese tiempo. 17 veces en toda la Biblia va a aparecer la palabra mirra, 14 veces en el Antiguo Testamento y 3 veces en el Nuevo Testamento. Se usaba con diferentes propósitos. Te voy a dar algunos propósitos con el que usaban la mirra y después quiero que veas el contraste del por qué le dieron mirra. Era como un insulto en ese tiempo, hermanos. Primer ejemplo, en el libro de Esther, si lo has leído, en el capítulo 2, verso 12 se registra lo siguiente. Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites o afeites de mujeres. Las mujeres, hermanos, se debían presentar ante el rey y someterse a un tratamiento de 12 meses
Y en los primeros 6 meses debían untarse aceite de mirra en el cuerpo. También se usaba como un perfume. Dicen que la vestidura de los reyes en aquel tiempo, cuando se llegaron a encontrar algunas en la arqueología, los que estudiaban esta parte de los aromas llegaron a encontrar aromas muy penetrantes que solamente podían venir de la mirra. Se usaba como un perfume. En el Salmo 45 dice que la mirra se usaba en los vestidos de los reyes para perfumarlos. Y en Marcos 15, 22 al 23 se usaba como analgésico. Jesús no permitió un analgésico para mitigar su dolor cuando lo están crucificando. Ahora, hermanos, el uso más importante que se le da a la mirra en ese tiempo fue el que hicieron los magos. En el mundo antiguo la mirra funcionaba como un embalsamador. Era para los cadáveres. Se aplicaba dentro del cuerpo. Cuando se sacaban los órganos, se les untaba los órganos para que no olieran. Y se aplicaba cuando se preparaban a las personas para sepultarlas. La usaron los judíos, los mesopotámicos y los egipcios, o eso es lo que tenemos registrado. Y la van a usar con el cuerpo del Señor Jesucristo. Juan 19, 38 al 39 dice así. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, le daba miedo a él, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Se usaba para los cadáveres de las personas. ¿Se imagina cuando resucita quitarse todo eso del cuerpo? Todos los vendajes que le pusieron, estos aloes, perfumes. Era muy pesado, te dice incluso el texto que 100 libras. ¿Por qué usaban esto? Porque el cuerpo de un muerto, hermanos, empezaba a desprender olores. Necesitaban la mirra. Y es interesante que esta sustancia que le regalan los magos a María y se la presentan, ¿ustedes qué creen que está pensando María? Ya vimos que el oro reconoce a Jesús como ¿qué, hermanos? ¿Quién lo recuerda? Como rey. El incienso lo reconoce como ¿qué? Como sumo sacerdote. Y la mirra reconoce que Jesús vino a morir con un propósito. Vino a morir con un propósito que era pagar por nuestros pecados. Yo me imagino a las mamás, hermanos, en los países bélicos, África, en Asia, estos continentes donde no hay un gobierno de Estado de Derecho, hermanos, y meten a los niños a la milicia a empuñar un fusil y cargar un arma siendo niños. La mirra está presente en el nacimiento de Jesús y también en su muerte. Es un mensaje, hermanos, le están diciendo a María, va a morir, y vino a morir con un propósito específico. Imagínense la escena, hermanos, llegan los magos a la casa de María, tocan la puerta, ella abre, después de adorarle, le dan el oro, el incienso y después le dan la mirra. ¿Qué va a pensar María que le estén dando mirra? Es muy probable, hermanos, que cuando estos hombres llegan ahí a la casa de María y José, vengan con un séquito militar. Debes recordar que son hombres muy importantes. Daban consejo al rey en su nación, no viajaban solos, no son 3. No se llaman Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. Es un grupo. Vienen con gente custodiada. Son gente importante de la realeza. No van a aparecer solos. Es muy probable, dicen los historiadores, que viajan con algún ejército o militar. Traían un grupo considerable de sabios. Así que tocan a su puerta. Mira, María, aquí está, trajimos oro, él es rey. María, aquí está, trajimos incienso, él es el que va a interceder por nosotros ante el Padre. Pero por último, no queremos que se te olvide, María, que también va a morir. Y esto es sorprendente, hermanos, para el mundo antiguo. Es como si en nuestros tiempos pasan, hermano, con un bebé recién nacido y alguien le regala un cajón de muerto. No queda la idea. No está bien eso, es algo muy inusual y hasta ofensivo. Un cajón de muerto para mi hijo. Cuando un niño nace, ¿en qué es en lo que usted piensa, hermanos? En vida. Usted piensa en vida, no en muerte. Este regalo es una profecía de la manera en cómo iba a morir Jesucristo. Los magos le están diciendo a María, esto es para que cuando te toque sepultarlo, aquí está la mirra que le vas a poner. Y voy a hacer una aclaración aquí, hermano, y no me malentienda. Nadie se va a salvar por la vida de Jesús. Nadie se va a salvar por las enseñanzas de Jesús, objetivamente hablando. Lo único que nos salva es su muerte. Su muerte es la que paga o cancela la deuda de los pecados.
y nos trae resurrección o vida nueva, su resurrección. Aunque Él, hermanos, hubiera hecho todo su ministerio, si no hubiera muerto, nosotros no somos salvos. Jesús nació con un propósito bien específico de morir por nuestros pecados. Y es muy común, hermanos, que pasemos por alto este cuadro cuando estamos en fechas navideñas. Se vuelve muy común. Cuando los magos le entregan la mirra a María, le están diciendo, Él tiene que morir. Y María, hermanos, estuvo presente cuando Él está crucificado y moría. Hay muchas mamás que cuando enfrentan circunstancias difíciles les llega a tal grado de experimentar o ver cuando mueren sus propios hijos. A veces en la casa, quizá cuando los atropellan, o los van cargando con vida y mueren en sus brazos. Una experiencia muy dura para una mamá. María estuvo presente cuando su hijo está clavado en la cruz derramando sangre por culpa de nosotros. Cuando nace un niño, hermanos, pensamos en vida. Hay que ponerle vacunas. Si tiene tos, cuídalo. No lo saques al frío, ponle una cobija. Si vas al doctor, fíjate bien en el clima, procura que esté bien el niño. Se piensa en todo en un niño. ¿Con quién se va a casar? ¿Cuántos nietos va a tener? ¿Qué carácter va a sacar? ¿Del papá, la mamá, del tío? En todo se piensa. Pero nunca se piensa en la manera en la que va a morir, hermanos. Nunca. Imagínese a María recibir el regalo de la mirra. Estos fueron los 3 regalos, hermanos: oro, incienso y mirra. Los 3 fueron regalos emblemáticos que traían una profecía sobre este niño. No existía, hermanos, ni siquiera el concepto de regalo en ese tiempo. Es un mensaje a María. Él es Rey María, Él es sumo sacerdote y Él va a morir por los pecados. 2 lecciones prácticas quiero que rescatemos y con esto termino. Número 1, Cristo trae gozo a tu vida. Mira lo que dice el versículo 10 en nuestro texto. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Cuando hallamos a Jesús, hermanos, tenemos la experiencia que tuvimos como los magos. Su primera reacción fue el gozo. Hay mucho gozo cuando encontramos a Jesús. Él te cambia la vida. No importa la adicción con la que batallas, Él cambia tu vida. Cristo debe traer gozo a tu vida. Número 2, la adoración tiene un precio, hermanos. La adoración tiene un costo. Mateo capítulo 2, verso 11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño y postrándose, adoraron y le ofrecen estos 3 regalos, oro, incienso y mirra. Cuando encuentras a Jesús, tu primer reacción debe ser adorarlo y tiene un precio. No puedes ser adorador si no pagas un precio. Ser adorador, hermanos de Dios, cuesta. A veces nos equivocamos cuando queremos decirle a alguien de nuestra familia para que se convierta, ven al cristianismo. Y nos vamos por el lado de la conveniencia. Cuando mueras irás al cielo y tendrás las promesas de Dios. Y sí es correcto, no estoy diciendo que eso está mal, hermanos. Pero cuando es lo único que le decimos a la persona que le estamos hablando, estamos evangelizando a medias. No ponemos el evangelio completo. Se nos olvida explicar que adorar a Dios tiene un precio. ¿Qué le costó a los sabios, hermanos? A los sabios les costó sus finanzas. Estos regalos eran caros. El viaje de donde ellos vienen de Oriente a Belén son 1600 millas en camello ida y vuelta. Les costó alrededor de 4 meses hacerlo. No viajaban en coche, no hay. ¿Qué más les costó? Les cuesta su dignidad. Son gente muy ocupada. Ellos están con asuntos de la realeza y del rey. Son gente intelectual, hermanos, sabios, consejeros, monarcas. No estamos hablando de personas ordinarias, pero su dignidad, hermanos, fue hecha a un lado para irse a postrar a uno que acaba de nacer. Mucha gente es el problema que tiene para hacerse cristiano. Piensan de sí mismos como alguien superior, que no van a hincarse ante el rey. Última lección, hermanos, les costó su relación. Los magos, hermanos, eran una minoría de grupo. Los que vinieron a ver al bebé eran una minoría. Había más que pudieron haber venido a reconocer al Salvador. Era una casa sacerdotal de magos de donde ellos vienen, es lo que dice la historia. Lo que Daniel, hermanos, ya había dejado escrito más de 700 años atrás, donde estos magos leyeron que en Belén iba a nacer este Salvador y ellos deciden hacer el viaje. Solo vinieron algunos cuantos, no vinieron todos. Cuando uno se hace cristiano, hermanos, una de las experiencias que vas a experimentar o te va a tocar enfrentar es que vas a tener que romper relaciones. Si usted tiene amigos de fiestas paganas,
y tú te haces cristiano. Pueden seguir siendo tus amigos, pero ya no deben influir en lo que tú decides y no ir a esas fiestas. Mi mamá me platicó hace tiempo, hermanos, que cuando ella se convierte al cristianismo, ella viene de una tradición muy católica, sus padres demasiado católicos. Dice que cuando ella se convirtió al cristianismo, su mamá y su papá le dejaron de hablar muchos meses. No podía entrar a la casa, después tuvo que salirse, vivía con algunos otros vecinos que estaban ahí, eran muy conocidos. Hubo mucho rechazo, desprecio, me decía mi mamá, me dejaron de hablar mucho tiempo. Y luego me gustaron sus palabras con mucha fe y franqueza. No me importó, había encontrado la estrella que me llevó a Jesús y fue una nueva persona en Cristo la que llegó a mi vida para salvarme. Pablo el apóstol dice, hermanos, estoy seguro en quien he creído, no tiene ninguna duda. Termino aquí. Jesucristo, hermano, murió por ti. Eso es la mirra. Jesucristo es un sacerdote o sumo sacerdote que interviene por ti ante Dios. Eso es el incienso. Tercero, Jesús es el rey que quiere gobernar en tu corazón. Eso es el oro. El regalo que a Dios le interesa es tu corazón. Asegúrate, hermano, que Él lo tenga. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar. Padre, gracias le damos por este tiempo y por su palabra tan clara, al dejarnos entender cómo la actitud de unos simples hombres sabios de Oriente vienen a exponer adoración a un bebé que ha nacido, que nos ha dado libertad y salvación. Hoy le queremos pedir en todo nuestro corazón que nos ayude a ser consciente que estos regalos tienen un significado fuerte para nuestras almas. Se nos hizo hoy conciencia de que usted murió por nosotros. Se nos hizo hoy conciencia de que usted es el que interviene ante Dios por nosotros. Y también se nos hizo hoy conciencia, Dios, de que usted es el Rey que quiere gobernar en nuestros corazones y que el mejor regalo que le podemos ofrendar a usted es nuestro corazón. Hoy aquí estamos para usted, Dios. Le amamos. En Cristo Jesús. Amén.